¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a las cápsulas que estaremos realizando para la asignatura de desarrollo de software de escritorio. El día de hoy estaremos revisando la experiencia de aprendizaje 4, herencia y polimorfismo. Por lo tanto, voy a abrir rápidamente nuestra presentación. Y dentro de los contenidos que veremos el día de hoy será utilizar polimorfismo, distinguir entre clase abstracta y concreta, implementar un método abstracto y final y por último implementar una interfaz. Si observamos la siguiente imagen, podemos verificar acá que pez y ave son subclases de la clase animal. Por lo tanto, están heredando el método mover. ¿Y qué es lo que nos podemos preguntar? ¿Se mueven todos los animales de la misma forma? Efectivamente no. El pez se mueve de una forma completamente diferente a cómo se mueve el ave. Por lo tanto, el polimorfismo nos permite programar en forma general en vez de programar en forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podremos declarar en la superclase el método mover con una funcionalidad que sea global, que sea general, y después en la subclase que herede en este método podríamos nosotros estar realizando alguna incorporación de lógica específica dentro de esa clase. El polimorfismo nos permite realizar un método de muchas formas. Acá hay otro ejemplo en donde, por ejemplo, pececito y pecesote están heredando de pez y pez ya sobreescribió el método mover. Por lo tanto, pececito y pecesote van a realizar lo que se realiza en el método pez. En cambio, avecita va a estar realizando la lógica que se determinó en el método mover de la clase ave. ¿Ya? Recuerden, polimorfismo básicamente es que podemos realizar un método de muchas formas posibles. Otro concepto importante es que ese será el concepto de la abstracción de las clases. ¿Qué quiere decir esto? De ahora en adelante nosotros podremos generar la abstracción de una clase, definir una clase abstracta. De esta manera generaremos parte general de lo que se necesita en esta clase y las clases que hereden esta clase abstracta tendrán que desarrollar lo faltante, todas las piezas faltantes. Por lo tanto, el propósito específico de la clase abstracta es que a partir de esta superclase podemos heredar otras clases, ¿sí? Y por lo tanto compartir un diseño en común. Recuerden, la superclase generará una información general y las subclases van a proporcionar los detalles específicos que hacen razonable la creación de esta instancia de objeto. ¿Cuál es la palabra que tenemos que utilizar? Abstract. ¿Sí? Acá aparece public abstract class animal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta clase no podrá ser instanciada. ¿Sí? Dentro de la clase abstracta podemos declarar los atributos y algunos métodos comunes, ¿cierto? Y después la subclase que hereda esta clase tendrá que implementar los diferentes métodos, ¿cierto? Y además se podrá instanciar. Pero recuerden, la clase abstracta no es posible realizar una instanciación de ella. Por lo general va a aparecer un error cuando ustedes lo intenten realizar. El concepto de las clases abstractas no solamente lo podemos llevar a la clase, sino que también a un método, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando ustedes definen que vamos a tener un método abstracto, significa que no tendremos que desarrollar en la superclase el cuerpo de este método, no tendremos que desarrollar la lógica del método, ¿sí? Sino que tendremos que solamente indicar el tipo de retorno, el nombre del método y si es que tiene algún parámetro de entrada. Pero la lógica que estará dentro del método tendrá que ser implementada en la subclase. Tratar de instanciar un objeto de una clase abstracta efectivamente nos va a dar algún error, ¿sí? Y si no se ha implementado algún método abstracto que identificamos en la superclase, en la subclase nos va a indicar que necesitamos obligatoriamente realizar ese método abstracto, ¿ya? Las variables las podremos identificar como en el concepto de final, ¿sí? Final. Y esto quiere decir que no se podrá modificar el valor que se le inicializó. Es decir, estos valores representan las constantes, ¿sí? La constante no la podemos modificar, no podemos asignarle un nuevo valor dentro del desarrollo de nuestra aplicación. También podemos considerar la palabra final en los métodos, ¿sí? Si nosotros indicamos que el método va a ser de tipo final, la superclase, ¿cierto? No podrán en la subclase sobreescribir este método. En el ejemplo que aparece acá tenemos que el método calcular aparece la sentencia final
¿Y qué quiere decir esto? Que en la subclase no se podrá sobreescribir el método calcular, sino que solamente se tendrá que utilizar la lógica que está implementada en el método en la superclase. Las clases también las podemos definir como de tipo final. ¿Qué quiere decir esto? Que si declaramos una clase final, no se podrá utilizar como una superclase esta clase. Por lo tanto, no podremos utilizar una subclase que extienda de la clase donde aparezca la palabra final. En el ejemplo que aparece acá tenemos que la clase animal va a ser de tipo final. Por lo tanto, pez no podrá extender de la clase animal. ¿Por qué? Porque la clase animal ya aparece de tipo final. Tratar de declarar una subclase de una clase final es un error de compilación. Va a aparecer ahí un error en rojo donde no nos permitirá compilar nuestra aplicación. Lo mismo si es que tratamos de sobreescribir un método final, también nos va a dar un error de compilación. ¿Ya? Otro concepto importante son las interfaces, ¿sí? Muchas veces ustedes van a estar declarando diferentes funcionalidades. Por ejemplo, en el ejemplo que aparece acá, mascota, vamos a declarar algunos métodos que van a estar dentro de la clase mascota y tanto perro como gato podrán utilizar este método. Lo mismo con joya. Joya quizás va a tener sus propios atributos y sus propios métodos, sus propios datos, ¿cierto? En donde tanto el anillo como el colgante podrán utilizar estos atributos y métodos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces necesitamos declarar métodos o entregar diferentes atributos para que puedan ser utilizadas por clases que no tienen nada que ver entre sí, que no tienen ninguna relación. Y es por eso que nacen lo que son las interfaces. La interfaz nos permite declarar sean atributos o métodos para que lo puedan utilizar diferentes clases que no tienen ninguna relación entre sí. Por ejemplo, mascota y joya van a estar implementando la interfaz por pagar. Y mascota con joya no tienen nada en común. ¿Cómo declaramos una interfaz? Tenemos que crear efectivamente public interfaz, el nombre de la interfaz, y acá podremos identificar diferentes constantes o métodos abstractos. ¿Qué significa el método abstracto? Que tendremos que solamente indicar el tipo de retorno del método, el nombre del método y los parámetros de entrada. Pero no tenemos que declarar la lógica del método, sino que eso se tendrá que realizar en la clase que esté implementando la interfaz. En el ejemplo que aparece acá, estamos declarando una interfaz que se llama por pagar, en donde se declara un atributo IVA, que es igual a 0,19, por lo tanto será una constante, no podremos modificar ese valor, y además se está realizando un método, calcular pago, el cual no retorna nada y no recibe ningún parámetro de entrada. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo. El atributo que se declara en la interfaz es de tipo constante, no se podrá modificar. Y los métodos serán de tipo abstractos. Para utilizar una interfaz, lo que debemos hacer es que en la clase que deseamos utilizar la interfaz, tenemos que agregar la palabra implements, ¿sí? Implement seguido del nombre de la interfaz. De esta manera, la clase ha firmado un contrato con esta interfaz. Por lo tanto, tendrá que declarar todos los métodos que se especificaron en la interfaz. Los atributos los podemos utilizar y quedarán disponibles para que la clase animal los pueda utilizar. Pero los métodos los debe declarar la lógica, ¿cierto? Sí o sí, obligatoriamente. Si no declaramos algún método, ¿qué va a pasar? Que nos va a dar un error en tiempo de compilación. ¿Sí? Recuerden que la interfaz se utiliza cuando las clases no están relacionadas, pero necesitan compartir quizás métodos en común y constantes en común. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a realizar un ejercicio para que podamos revisar ahí todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Voy a abrir rápidamente NetBeans y vamos a hacer a continuación. Vamos a crear un nuevo proyecto en donde se llamará Java Application. Ejemplo, este ejemplo, programación orientada en objeto 2. ¿Ya? Vamos a crear acá una cl.doc.pgi 2121.main para que creemos nuestra clase principal. Y en ella lo que vamos a hacer es, vamos a declarar una clase, la clase new. Vamos a crear, aquí está.
Ya, vamos a declarar primero, tenemos, siguiendo el ejercicio de la PPT que estábamos revisando, ahí está, hay un ejercicio donde aparece acá joya, en donde estamos utilizando lo que es la cadena y el anillo. Entonces, además hay una interfaz que se llama acá por pagar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar la interfaz, vamos a declarar nuestra clase joya, que va a ser de tipo abstracta y que estará implementando la interfaz, y vamos a estar declarando nuestras clases que aparecen acá, que son nuestras subclases. Vamos con la generación de nuestra interfaz. Para crear una interfaz, clic derecho en nuestro package, New, Java Interfaz. Acá seleccionamos y en este caso se llamaba por pagar. Le agrego siempre la inicial i para indicar que es una interfaz. Le damos finish y acá vamos a declarar un valor que se llamará el valor de tipo doble, parece que era la interfaz que se declaró, efectivamente IVA. Ahí está, vamos a declarar acá IVA, o podríamos llamarlo como valor IVA. Va a ser igual al 0,19. Sí, 0.19. Y este va a ser un valor de tipo doble. Y me falta ahí el punto y coma. Y además vamos a declarar un método que sea abstracto, que se llamará calcular pago. Por lo tanto, este método no retornará nada. Calcular pago. Y ahí estará el método, ¿ya? Este método por defecto es abstracto, ¿sí? ¿Qué significa? Que la clase que vaya a implementar la interfaz lo tendrá que declarar, ¿sí? Y además estamos declarando un atributo que es valor IVA, que al ser declarado dentro de la interfaz se utilizará como constante. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a declarar nuestra clase inicial, que era joya, finish. Vamos a declarar un atributo de joya, que podríamos llamarlo private, no, vamos a llamarlo como protected. Recuerden que con el protected estamos indicando que el atributo será visible por la subclase. El código de la joya. Y vamos a agregar acá el precio de la joya, ¿sí? Ahí están los dos atributos. Ahora atención. Si en la clase joya yo implemento la interfaz, implement, y ahí aparece por pagar, automáticamente me dice que esta interfaz, o sea, esta clase joya necesita realizar la sobreescritura efectivamente de los métodos que son abstractos. Por lo tanto, si seleccionamos la primera opción, lo que aparecerá es que estamos sobreescribiendo el método calcular. Y este método calcular lo hemos declarado acá, en nuestra interfaz, ¿sí? Por lo tanto, acá yo debería estar realizando el cálculo para realizar, el cálculo en realidad del método calcular pago. Ahí va a estar toda la lógica encapsulada. Pero si la clase que yo estoy creando, que es joya, yo la llamo que va a ser de tipo abstracta, ¿qué significa esto? Que al ser una clase abstracta, significa que no es necesario que yo implemente los métodos que están en la interfaz, porque efectivamente la clase joya no se va a instanciar, ¿sí? Por lo tanto, recuerden, para implementar la interfaz utilizamos la palabra reservada implement, y para realizar que nuestra clase va a ser de tipo abstracta, tenemos que indicar public abstract class joya. Voy a crear rápidamente los getter y setter. Los getter, vamos a crear los constructores, constructor con todos los parámetros, ¿cierto? Y el constructor sin ningún parámetro. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado ya nuestra clase abstracta joya, ¿cierto? Está implementando nuestra interfaz. Por lo tanto, podríamos nosotros considerar ahora la creación de la siguiente clase, que en este caso se llamará cadena. Public class cadena, y si esta clase extiende de otra clase, que en este caso se va a extender de la clase joya, esta clase me dice que efectivamente tiene que implementar los métodos que son abstractos, los que están siendo heredados por la interfaz, ¿sí? Como en la clase joya le indicamos que va a ser de tipo abstracta, no es obligatorio que los métodos de la interfaz los tengamos que implementar ahí. Pero si creamos una clase hija de la clase joya, esa clase tiene que implementar los métodos. Por lo tanto, vamos a realizar acá la implementación de ese método. ¿Ven? Y ahí aparece
ya calcular pago. Vamos a crear algún atributo acá, private, largo, va a ser de tipo entero, largo cadena, y vamos a crear efectivamente sus getter and setter. Vamos a crear los getter and setter solamente de cadena, y vamos también a llamar al constructor. Entonces vamos a crear el constructor con todos los parámetros primero. Ahí está, seleccionamos en la primera opción los atributos que son propios de esta clase, y vamos a crear el constructor sin ningún parámetro. Ahí no es necesario modificar nada, pero tenemos que agregar la sentencia super siempre. Recuerden que el super es el que está haciendo la llamada al constructor de la clase padre. Hemos ya creado los dos métodos, o sea, los dos constructores, los getter and setter, y además nosotros estamos ya acá, por ejemplo, sobreescribiendo el método calcular pago. Y acá podríamos realizar la lógica que ustedes necesiten. En este caso, al calcular pago, podríamos realizar quizás el valor de, podríamos escribir una variable que sea de tipo entera, total, va a ser igual a 0, y podríamos indicar que el total va a ser igual a super.precio, ahí estamos accediendo al atributo de la clase padre, y este valor lo vamos a multiplicar por el valor del IVA que aparece como constante en nuestra interfaz. Ahí está, valor IVA. Si yo escribo acá, por ejemplo, valor IVA, ahí me aparece, porque efectivamente la clase, y acá lo más probable que necesitamos hacer el casteo, efectivamente. Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que el precio que viene desde la clase padre, de nuestra superclase, por eso estamos llamando super.precio, lo estamos multiplicando, ¿cierto?, por el valor IVA que está dentro de nuestra interfaz, ¿sí? En la interfaz nosotros declaramos un valor IVA que es el 0.19. Por lo tanto, vamos a multiplicar el precio por el valor del IVA, ¿ya? Como nosotros recuerden que como nosotros declaramos el atributo de tipo protected, es posible que la subclase pueda acceder directamente al atributo. Pero si el atributo lo hubiésemos declarado como de tipo private, ahí está, en la cadena efectivamente no podemos ir a buscar el valor tal cual como aparece el nombre del atributo, sino que tenemos que ir por el get precio, por el accesador, ¿ya? No se olviden de eso. Por eso hemos estado declarando los atributos acá en las clases padres de tipo protected, ¿sí? De esa manera la clase hija puede ir a buscar el valor del atributo sin ningún problema. Y este total lo vamos a imprimir. Total. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya hemos declarado la clase cadena que está extendiendo de joya. Estamos implementando una interfaz que es I por pagar, ¿cierto? Y lo que podríamos también hacer es que dentro de joya vamos a declarar un método que va a ser de tipo abstracto. Por lo tanto, vamos a escribir public abstract void imprimir datos. Al ser un método abstracto, ¿qué significa? Que ahora cadena, que es la clase que está extendiendo de joya, me está obligando a sobreescribir ese método. Y ahí va a aparecer, ¿ya? Entonces, en la clase joya hemos declarado un método abstracto. ¿Qué significa? Que no lo tendremos que declarar acá, no tendremos que realizar la lógica o implementar la lógica del método directamente en la clase joya, sino que al ser abstracto tendremos que implementar este método en la subclase, en la clase hija, ¿ya? Y acá podríamos llamar quizás al super.código para imprimir los atributos. Vamos a escribir south código más super código. Lo mismo con el precio. Y por último, el atributo de la clase, que es el largo de la cadena. Largo cadena, ¿ya? Y ahora lo que podríamos hacer es implementar, ¿cierto?, toda la lógica que hemos desarrollado en la creación de un objeto de tipo cadena. Vamos a escribir. Si yo escribo, por ejemplo, joya, J es igual a new joya, no me aparece ahí está, por ejemplo, el constructor. Si yo llamo el constructor sin parámetro, efectivamente el constructor sin parámetro, ¿qué es lo que me está diciendo? No podemos instanciar la clase joya porque efectivamente la clase joya la declaramos de tipo abstracta,
¿ya? Lo que podemos hacer entonces, declarar todas las clases que no son abstractas, en este caso, cadena. Al constructor, el largo de la cadena va a ser de 20 centímetros, el código va a ser el número 1 y el precio va a ser de 35.000. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya hemos estado generando la instanciación de un objeto que hace referencia a cadena, y cadena está extendiendo de joya, por lo tanto tenemos que considerar en su constructor los atributos de joya. Y además, si revisamos joya, joya está implementando una interfaz y además es una clase abstracta. Recuerden, si es una clase abstracta, no es obligatorio, o sea, no es necesario, no nos va a entregar la opción de que podamos instanciar esta clase porque es abstracta, ¿ya? Y además estamos creando un método abstracto dentro de nuestra clase joya. Por lo tanto, ese método, que es imprimir datos, tendrá que ser implementado en la clase hija, que es cadena, ¿ya? Además, joya está implementando una interfaz, que es i por pagar. Y en esta interfaz hemos declarado un atributo, ¿cierto? Double, que es valor IVA, es igual a 0.19. Y además estamos declarando un método, calcular pago, el cual también va a tener que ser declarado, ¿cierto? Su lógica dentro de la subclase, que ahí está el calcular pago, ¿ya? Ya, estimados, dejamos hasta acá esta cápsula y nos vemos en la siguiente cápsula.